Bueno, mis amados hermanos, muy buenos días. La paz del Señor para todos ustedes. Aquí nuevamente, delante de ustedes, con mucho temor. Vamos a tener un momentico, unos segunditos más de oración, amados hermanos, para poder volver a encomendar esta palabra que va a ser presentada a ustedes y a sus corazones con toda claridad. Tengan en cuenta que el Señor está orando acá en medio de nosotros y Él está hablándole a sus corazones. Siempre es mi oración, mis amados hermanos, que esta semilla que se siembra en ustedes dé fruto o caiga en un corazón y una tierra apropiada. En un corazón que esté listo a escuchar, a recibir la semilla para paz y para salvación. Padre Celestial, mi buen Señor, te doy las gracias por este privilegio que me da, Señor, de presentar esta verdad, abriendo las puertas a la eternidad para muchos de los que hoy están aquí o estamos aquí congregados, Señor. Obra en ellos, en nuestras mentes y corazones, en nuestros entendimientos, y en tu misericordia, Señor, que hoy sea el día en que nuestros corazones, Señor, sean abiertos y nuestro entendimiento comprenda, Señor, esta verdad que se presenta hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, mis amados hermanos, vamos a la escritura, a la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Vamos a empezar, o más bien Pablo va a terminar su carta a los tesalonicenses, la carta de la esperanza y de la advertencia, pero también de muchos mandamientos. Pablo va a terminar en estos últimos 16 versos, de a partir del 12 hasta el 28, con una serie de ordenanzas, mandatos, imperativos, que es necesario que la iglesia entienda y conozca, porque tienen que ver con lo que él viene hablando. Obviamente debemos tener una herramienta, una base para poder cumplir lo que él dice en el verso 11, o lo que el Señor nos manda hacer. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Basándonos, amados hermanos, en su promesa, en la promesa del Señor, que está desde el verso 9 y 10. No nos ha puesto Dios para alcanzar ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Pablo termina entonces exhortando a la iglesia a que practiquen o practiquemos, porque esto también es para nosotros, las dos ordenanzas que están en el verso 11. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, no debemos olvidar de dónde viene el contexto de la historia. Hermanos, imaginen por un momento, no sé los que han podido viajar en avión o los que hemos viajado en avión, tal vez han sido trayectos cortos, pero imaginémonos un viaje transatlántico, un viaje de este continente a Europa o más allá. Hay buenos aviones que realizan ese trayecto en 10, 12 horas fácilmente, ¿no? Es un vuelo largo, ¿no? El vuelo va a ser largo, pero tenemos la confianza que estamos en un moderno avión. En un momento del viaje, cuando usted está tranquilo, sale el piloto de la cabina, saluda a algunos pasajeros, les da la bienvenida y regresa nuevamente a los mandos del avión. Y usted podría pensar, bueno, el avión es tan moderno y la tecnología tan avanzada que el avión prácticamente volaría solo, y es real. Prácticamente los aviones hoy con la inteligencia artificial pueden aterrizar prácticamente solos. Pero esa persona que está ahí lo ve y dice, bueno, este avión es tan moderno que también aterrizaría solo, y esta es la verdad, ¿no? El piloto va a estar ahí solo por si acaso, porque el piloto automático va a hacer todo el trabajo. Piensa esa persona, tal vez entonces el piloto no sea tan necesario. Hermanos, es muy fácil para nosotros como pasajeros de este gran avión o de esta aerolínea hacia la eternidad, o la aerolínea de la vida cristiana que está viviéndose en la iglesia local, caer en el mismo error del pensamiento. Me explico. Miramos a la iglesia, la asamblea de los creyentes, por eso se llama la reunión de los escogidos, y lo vemos como un organismo tan espiritual, que realmente lo es, y que funciona por la gracia del Señor. Y podemos también entender, esto es una verdad y la vemos en la vida de nuestra iglesia constantemente, cómo la gracia de Dios funciona en nosotros.
porque estamos aquí hoy reunidos como la iglesia de Dios, donde Cristo es la cabeza y el Espíritu Santo su guía. Pero aquí hay una pequeña trampa. A veces en nuestro énfasis de una verdad doctrinal que se llama el sacerdocio del cristiano o del creyente, es una doctrina bíblica muy fundamental en la Escritura, vamos a correr el riesgo de pensar en algún momento que no necesitamos piloto, que el liderazgo humano va a ser opcional, casi opcional, y peor aún, para muchos, una molestia en sus libertades. Podemos llegar a pensar en ese sacerdocio del creyente que es bíblico, pero a veces mal aplicado. Yo tengo mi Biblia, yo tengo el Espíritu, no necesito que nadie me dirija o me instruya. Y cuando pensamos así, amados hermanos, estamos olvidando un detalle importante. Fue Dios mismo quien instaló esos pilotos en la cabina. El apóstol Pablo, en el pasaje que hoy vamos a estudiar, solo 2 versos, sabe que el viaje de la iglesia es largo y que en el camino van a haber turbulencias. De pronto un viaje tranquilo, de pronto altibajos por el clima. Por eso él se detiene aquí en el capítulo 5, versículo 12. Y Pablo en pocas palabras va a decir, más bien transliteré sus intenciones en estos próximos versos que vamos a ver es, no se confundan, vamos a aplicarla a mi ilustración. Para que el avión de la iglesia local vuele recto y seguro, necesitan reconocer y estimar el trabajo de los pilotos que Dios ha puesto entre ustedes. Entonces, hermanos, vamos a hablar hoy de los pilotos. El Señor va a hablar hoy de los pilotos en la iglesia. Por eso ese texto está acá. Precisamente después de anunciar promesas de gloria y promesas de esperanza, promesas de consuelo y promesas que serán pronto real para nosotros, pero es necesario, porque él está escribiéndole a la iglesia, una iglesia muy joven y ya tenía pilotos entre ellos. Porque la iglesia no está diseñada para manejarse o guiarse en piloto automático, hermanos, no funciona sola, es necesario un piloto humano. Y eso tiene que ver con lo que vamos a ver en el verso 12 y 13. Y aquí Pablo, vamos solo a ver los versos 12 y 13 hoy, 2 versos cada domingo, 14 y 16, 14 al 16, el próximo domingo 16 al 22, y después terminamos esta hermosa carta. Vamos a la escritura entonces, usted tiene en la Biblia ahí, la escritura dice, recuerden, hermanos, ¿quién está hablando? ¿Quién está dirigiéndose a ustedes hoy? Yo simplemente soy un canal, pero la escritura es la que está clarito ante ustedes para que la lean, pongan el sentido y la obedezcamos. El Espíritu Santo, por medio de Pablo, nos llama a tener una acción deliberada, consciente, y va a apelar al corazón de cada uno de los que están acá. Por eso Pablo usa el primer término que está en el verso 5, capítulo 5, verso 12, os rogamos, hermano. La palabra rogamos significa, él se pone al mismo nivel de los que le están oyendo. No va a hablar con autoritarismo, no va a hablar con un liderazgo que él tenía ese derecho en esa iglesia que inició y que fue una iglesia joven, pero tuvo que salir como con prepotencia o con soberbia. Él baja al nivel de ellos y les dice, enviándoles una carta un tiempo después, alabándoles por su esperanza, pero también corrigiendo algunas dudas que tenían. Os rogamos, hermanos. Va a ser una exhortación pastoral. Estos 2 segundos versos, 12 y 13, es una exhortación de Pablo de tipo pastoral, no un regaño. Ustedes no lo tomen como algo personal, sino más bien una advertencia del Señor a comprender sus mandamientos, su ordenanza aquí y vivirla. ¿Y por qué ruega Pablo? Bueno, Pablo sabe la condición del hombre. Pablo entiende el peligro de una iglesia sin un piloto o de una congregación sin una guía sabia y apropiada. Ninguna iglesia ha sido diseñada para vivir en automático. Es imposible, porque van a resultar otras cosas que más adelante compartiremos. Entonces Pablo empieza, verso 12, os rogamos, hermanos. No se va a dirigir a la iglesia, no a los ellos que pronto recibirán su juicio, sino a nosotros, los que esperamos las promesas de su venida y su regreso, que estamos aún acá, esperando que esa verdad, esa esperanza sea real, por la cual oramos, por la cual nos animamos, dice en el verso 11, y nos edificamos unos a otros. Pero tenemos que, mientras eso pasa, vivir vidas normales,
vías que van a exigir de nosotros santidad, no perfección, pero sí apartarnos de todo aquello lo que simboliza, significa la noche de los que se duermen o de los que se embriagan en esas costumbres, en esas prácticas. Entonces, él específicamente va a pedir algo en un ruego. Y dice el Señor: os rogamos, hermanos. Vamos a ver aquí en el primer punto, 3 puntos a través del mensaje de esos 2 versos. El primero es el diseño de Dios. En la iglesia hay 2 grupos claramente identificados o definidos. El que habla Pablo, aquí en el verso 12 y 13, y aquellos a los cuales se está hablando, que son los hermanos. Entonces hay 2 clases de grupos, llamémoslo así, de personas en una iglesia local. Siempre lo van a ver. Si no hubiera, hay una deficiencia. Por eso Pablo mandó a Tito a Creta para que corrigiese algo que estaba deficiente o cojo. Le mandó a que reconociese líderes en la iglesia local. Entonces, 2 grupos: los líderes, que tienen unas características que están en el verso 12, y la iglesia, que tiene una responsabilidad en el verso 13. ¿Listos? Tienen su mirada también en el texto, porque vamos a ver aquí algo muy importante. Todos los verbos que vamos a ver aquí, como reconozcáis, tengáis, amonestar también, instruir, dirigir, trabajar, vivan, son verbos activos, quiere decir los hace usted, es su responsabilidad. Hay unos verbos que son pasivos, que los hace Dios o los hace otra persona por ellos, pero en todos, la mayoría de los, casi todos los verbos, que vamos a ver en estos 2 versos son activos, quiere decir, los tiene que hacer usted. Y vamos a ver qué dice Pablo al respecto, porque esto tiene que ver con el diseño del Señor. Pablo urge entonces, queriéndonos mostrar ese diseño que es necesario en la iglesia local para guiar a la iglesia en la espera, y valga la palabra, de la esperanza que estamos rogando que suceda pronto, la venida del Señor, de la cual Pablo habló en los capítulos 4 en adelante. Por eso dice: nosotros os rogamos, hermanos. En el texto no está el término nosotros, pero se sobreentiende como es el sujeto que dirige la frase. Cuando habla nosotros, habla del Espíritu Santo y de ellos que estaban trabajando, Pablo, Silvano y Timoteo, y ruegan, se coloca al nivel de los hermanos, y no es mandar. La palabra rogar es una acción que es continua, siempre presente, no es algo rogué o rogaré, es algo que hace constantemente. Y un líder de Dios, una persona que ama al Señor, no demeritando a quienes no son líderes, pero que también lo aman, pero una de las características de aquellos que amamos al Señor es precisamente el ruego, la exhortación siempre presente y constante por sus hermanos. Porque debido a la inclinación humana, hermanos, hay siempre una tendencia, Miguel lo mencionó, Miguel se da látigo muy seguido, ¿no? Hay que darle a Miguel que también hay gracia a Miguel y que él tiene la fuerza del Señor y el poder del Señor ya en él actuando. Pero sí, Miguel también nos recuerda siempre un peligro muy latente en nuestra personalidad como iglesia o individualmente. Es la tendencia, la inclinación a desconocer autoridad. En el caso de aquí, no apreciar el pastorado y la sujeción con la advertencia, Pablo lo dice también, de las consecuencias para quienes así lo hacen, van a perder algo provechoso. Por ejemplo, porque el texto, si lo leyeron, vamos a leerlo por si alguno no lo ha leído y aún está centrándose en mí, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Estos son mandamientos de Dios, recuerden, es Dios quien está hablando. Y por las circunstancias que estamos viviendo me corresponde en el orden que vamos a llegar a este tema. Entonces tengo que hablar con mucho cuidado para no sonar interesado, más bien muy bíblico, en presentarles a ustedes las responsabilidades, tanto las mías como las de la iglesia, para poder crecer en el Señor y mantener y cuidar una santidad, una separación que nos prepara para su venida. Entonces, Hebreos capítulo 13, versículo 7, Pablo nos lleva, dicen que Pablo es el autor de Hebreos, es posiblemente su autor, pero vamos a pensar que sí fue él, y yo menciono a Pablo, dice: obedeced a vuestros pastores, Hebreos 13, 7, escuchen,
y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes dan de dar cuenta. Miren qué responsabilidad, hermanos. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Entonces la advertencia de Pablo aquí y en Hebreos y en otros textos de la Escritura que no menciono por tiempo, es precisamente lo que él nos va a decir en el verso 12. El liderazgo, cuando no hay honra o cuando no hay obediencia, el liderazgo tiende a debilitarse. Si los creyentes no reconocen o estiman, que es lo que vamos a ver en el verso 13, a quienes le guían. Es natural, hermanos, el ánimo del pastor o del líder cae y como consecuencia el servicio o el ministerio que él ejerce se vuelve pesado, gravoso. Ya no lo hace con alegría, sino con queja. Y eso va a resultar en un efecto, como dice el texto de Hebreos 12, no solamente dañino para el que está al frente, atención a mí, hermanos, sino dañino y poco provechoso para quienes reciben ese guía o ese liderazgo. Cuando la iglesia se resiste, hermanos, que es lo que se va a deducir del texto como una conclusión ya al terminar, pero la voy a mencionar ahora. Cuando la iglesia se resiste, el liderazgo pierde eficacia, no porque pierda autoridad, sino porque la iglesia deja de recibir cuidado. Entonces, vamos a ver en el capítulo 5, versículo 12, 3 responsabilidades de liderazgo, 3 responsabilidades mías o de todos aquellos que ejercen un liderazgo en la iglesia local, cualquiera que sea su nombre. Y debemos estar atentos a eso, porque la iglesia debe reconocer, ¿no? La palabra reconocer no significa simplemente identificarlos o ver, ay, ese es el hermano que nos guía. No solamente es eso. Los creyentes deben conocer a sus ancianos y líderes lo suficiente como para apreciarlos, porque eso es lo que se ve en el verso 13, lo tengáis en mucha estima y amor, apreciarlos de una manera íntima y por ende un respeto a causa de su valor e importancia para el cuerpo. Estoy hablando del texto, ¿no? El verbo reconocer, hermanos, os rogamos, hermanos, que reconozcáis, implica un conocimiento profundo, no simplemente, como dije ahora, identificar, ay, ese es el hermano líder y nada más. Por eso, hermanos amados, no solamente es un conocimiento profundo y un respeto que debe basarse en la observación de su trabajo o de las cosas que él o se mencionan en el verso 12, 3 cosas que deben ustedes tener en cuenta para apreciar a quienes les están guiando. Literalmente significa darle valor. Reconocer es darle el valor de, apreciar el valor de. Eso es lo que significa la palabra que está en el griego de la palabra reconozcáis. Y dice lo siguiente, la iglesia, vamos a ver qué necesitan hacer los líderes o qué deben tener como característica en el verso 12 que les permitan ser reconocidos por la iglesia o en este caso apreciarlos y valorarlos. La iglesia no solamente identifica a su anciano pastor, sino también acepta su autoridad espiritual. Valora, le da precio a su trabajo, recibe su enseñanza y permite el cuidado pastoral. Una de las cosas que muchas veces frustra en el trabajo en la iglesia, para todos, yo sé que muchos, he hablado con líderes de aquí y allá y casi siempre cuando tocamos ese tema terminamos en la misma conclusión. Es la impotencia de no poder pasar más allá de los límites que la persona que está sufriendo o en dolor o en pecado incluso permite. Uno no puede pasar ciertos límites a pesar de que seamos hermanos. Lo ideal sería que sí, pero a veces nos toca llegar a un cierto entrada y no poder pasar de ahí. Y hemos visto, y lo digo con la experiencia también y con lo que hemos compartido con otros líderes, el desastre y las consecuencias en la vida de iglesias, incluso ya a nivel más general, o en la vida particular de hermanos que han puesto esos límites. Porque algo que debe caracterizar entonces al anciano pastor es precisamente lo que dice la primer verbo que está en el capítulo 5, versículo 12, después de reconozcáis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre
vosotros. No los que trabajan fuera. El trabajo pastoral es en la iglesia, el trabajo pastoral es en un gran porcentaje entre los hermanos. Y podríamos hablar de temas largos sobre esto, pero no es el momento ni el tiempo. Estamos en Tesalonicenses. Entonces, hermanos, esto implica recibir de la iglesia, escuchar con atención a la palabra de Dios, con disposición, con la atención, con entendimiento. También buscar el consejo espiritual, hermanos. No después de, sino antes de. Yo he escuchado aquí, he recibido consejerías donde, hermano, ore por mí porque hice esto. Y ya para qué oro si ya lo hizo. La idea es orar antes de tomar la acción. Porque, hermanos amados, esto tiene que ver mucho, porque tiene que ver con la palabra presidir y amonestar, que están las que siguen acá, con la intención del corazón del que les guía. Esto no es general, obviamente. Ustedes tienen que ver si aquel que les dirige, aquel piloto que está dirigiendo esta nave de la iglesia hacia la eternidad, cumple ciertas condiciones, que las hemos visto ya en 1 Timoteo y en otros textos más. Porque, hermanos, cuando ustedes entiendan y reconocen a los que trabajan entre ustedes, obviamente van a respetar la palabra de Dios que es expuesta, van a buscar el consejo espiritual como el hijo busca al padre en momento de necesidad. No va a haber competencia ni va a haber una lucha como de poderes, aunque tristemente se han visto en varios momentos en la vida y en iglesias que se han destruido por eso. Y apoyar las decisiones, escuchen bien, que sean bíblicas y que sean espirituales por el bien de la misma comunión. Entonces, Pablo pide un reconocimiento. Y en el texto de la Reina Valera dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Pero en la Nueva Biblia Latinoamericana hay otra palabra que la complementa, ¿no? Dice, reconozcáis a los que trabajan con diligencia entre ustedes. La palabra trabajo que está aquí es argón. Es un trabajo que implica esfuerzo, hermanos, sudor, y como decimos a veces, sudor y lágrimas. Es un trabajo que implica trasnocho y dolor. Es un trabajo que significa ir más allá de mi propio descanso, o de nuestro propio descanso. Ya perdonen que entré en primera persona, no es la idea. Pero ir más allá de los límites. Muchos en sus trabajos solo se limitan a cumplir su horario, 8 a 12, 2 a 6, aquí terminé, mañana continúo y me voy para mi casa a descansar. Pero en el trabajo, en el Señor, no es así. No hay horario, no hay comodidades, hay sufrimiento, luchas, temores, miedos, alegrías y tristezas. Obviamente siempre nos dará alegría en el crecimiento espiritual de aquellos que se pastorean, pero también tristeza y dolor por decisiones erróneas de aquellos que también se pastorean. Esta palabra trabajo que está aquí, trabajan, argón, trabajan con diligencia, siempre dispuestos, siempre atentos, representa un esfuerzo físico y mental. La palabra trabajo es copiado de fatigarse, perdón, argón es trabajo y copiado de fatigarse, pero también habla de lo que sigue en la siguiente palabra. Os presiden en el Señor o los dirigen. Entonces, primero, tienen que ustedes reconocer a quienes trabajan entre ustedes. Y ya he dicho en muy pocos términos, un poco explicado, quisiera más lo que significa trabajar. Pero también Pablo dice, reconozcan también a los que los presiden o los dirigen, dice en la Nueva Biblia Latinoamericana, en el Señor. Trabajan en la iglesia de Dios y los dirigen en el Señor. La palabra dirigen es, o presidir, que figura acá en el Reina Valera 60, o dirigen a la Nueva Biblia Latinoamericana, tiene que ver con cuidar, con supervisar. Obviamente aquí está hablando de los ancianos. El obispo, el supervisor, el vigilante y el cuidador de la iglesia, cuyos miembros o cuya oveja no son del rebaño de él, son del rebaño de su Señor. Por eso se necesita un liderazgo siempre activo y solícito en la iglesia local. No es un cargo clerical, no es algo que otros vinieron a imponer en la iglesia, no es denominacional, hermanos amados. No viene nacido por una junta que rige los destinos espirituales de la congregación o designado por alguna autoridad ya civil. Debe ser siempre plural y funcional, porque Pablo aquí habla a los que trabajan, os presiden, os amonestan. Siempre da en el término pluralidad.
más de uno. La palabra presiden tiene que ver con quienes están al frente, quienes buscan por el amor que tienen al Señor y a ustedes el bienestar de la iglesia. No como señores dictatoriales, hermanos, sino como quienes se ponen al frente para guiar y proteger. Eso es lo que da la idea siempre, o da el sentido de la palabra presidir, supervisar como obispos. Ese es el otro término del cual se deduce la palabra presidir. Ponerse al frente del rebaño, eso es bíblico, hermanos amados. Conducirlos en el camino de la justicia. Como Moisés, que llevaba las ovejas de su suegro Jetro en el desierto hacia el monte de Dios. Esa es la tarea de todo líder bíblico y honesto. Conocemos y sabemos de casos que son totalmente diferentes y anómalos y contrarios a la Escritura. Pero estamos hablando de algo que ustedes deben ver en la iglesia local, en la iglesia donde se reúnen, donde nos reunimos, y que deben también en cierta manera esperar y exigir de aquellos que están frente a ustedes. Entonces, Pablo dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, a los que los presidan, a los que están al frente. Y en realidad no solamente conózcanlos, sino síganlos. 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan, y la misma palabra que está aquí en 5:12, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Recuerden, esto es un mandamiento para la iglesia y hay un mandamiento para quien dirige. Porque, hermanos, como dije, el liderazgo en la iglesia no es opcional ni es ocasional. Debe ser una acción continua, permanente, de cuidado, y se manifiesta en dos palabras que están en el Reina Valera, es amonestan, y en el Nueva Biblia Latinoamericana, instruyen. La palabra amonestar o instruyen. Proverbios capítulo 11, versículo 14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Hermanos, cuando no hay dirección sabia, la iglesia funciona también, pero funciona con opiniones, con emociones, con preferencias personales y no por dirección sabia y espiritual. ¿Qué más dice en el verso 12? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis, identifiquen a los que trabajan hasta el cansancio, con esfuerzo, con esmero, con dedicación, con compromiso, y os presiden, los guían, los llevan al frente guiándolos hacia el Señor, pero también les amonestan, les instruyen, les corrigen, les cuidan. Y literalmente la palabra amonestar o instruir en el griego es ponen en la mente. Muchas veces hemos tenido que poner en la mente el consejo de Dios, rogando al Señor que ese consejo caiga en el corazón apropiado. Pero, hermanos, también con tristeza hemos visto que lo que se pone en la mente, ese consejo, esa exhortación con amor, con cuidado maternal, como Pablo decía que hacía con los tesalonicenses en el capítulo 1, capítulo 2, versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida a sus propios hijos. La nodriza era una persona que ejercía una función paga, cuidaba a los niños de otros. Pero Pablo dice, les hemos amado como aquellos, o como una nodriza, pero que cuida con ternura a sus propios hijos. Y ese es el trabajo pastoral que el anciano pastor debe hacer en cada iglesia local y en toda iglesia local. Poner en la mente es la corrección pastoral necesaria. Porque, hermano, la iglesia del Señor no es una democracia, ni una anarquía. Esto no es un trono eterno y vitalicio. Rendimos cuentas al pueblo de Dios, pero también al Señor. Debe ser un cuerpo ordenado, donde se estima al líder no por su título, sino por causa de sus trabajos. Si los líderes no trabajan, si los líderes no presiden, si los líderes no amonestan, si la iglesia no escucha, la corrección desaparece, el pecado se normaliza o se acepta, no se confronta, y por conclusión las falsas enseñanzas entran fácilmente en la iglesia local.
verso 12. Vamos ahora al verso 13, 1 Tesalonicenses 5:13. Y esa es la tarea de ustedes ahora. Y que ustedes los tengan, no los tendrán, no los tuvieron, tiempo presente, hoy, mañana, hasta el día en que el Señor lo permita, los tengan, dice en el Reina Valera, en mucha estima. Pero en la Nueva Biblia Latinoamericana, que es más completica en cierta manera, dice en muy alta estima. No es solamente la palabra estimar es dar un valor. ¿Qué tanto valor le están entregando ustedes a quienes les dirigen y les presiden? Por el trabajo, no por en realidad por la forma de ser muchas veces, porque también hay procesos personales que cada uno está trabajando en su propia relación con el Señor. Pero tristemente muchos se han enfocado en el puntico negro de un carácter aún no controlado por Cristo en su totalidad en un líder, y de ahí forman una conclusión o una acción o una forma de vida. O porque no se le saludó, porque no se le miró, porque no se le visitó. O bueno, podemos dar infinidad de excusas que he visto a través de 26 años de trabajar en los caminos del Señor con todo respeto. El mandato es una orden de acción continua. Dice, que los tengan en suma con muy alta estima. Esa es la palabra estimar, es valorar, darle un precio. Pero dice, y amor, porque lo otro van seguidos, no solamente deben tener estima, precio, valor, sino también y amor por causa de su obra. Estima y amor. En la Nueva Biblia Latinoamericana da una preposición que es con amor por causa de la obra. En el Reina Valera dice, los tengáis en mucha estima y amor. Pero en la otra versión, que también es muy confiable, muy certera, dice, con amor por causa de su trabajo, por causa de su obra. Recuerden que es que separar el respeto, hermanos, de la función puesta por Dios de la persona. No deben haber favoritismos en la iglesia, no debe haber partidismos en la iglesia. Pablo luchaba con una iglesia disfuncional en Corintio porque algunos decían somos de Pablo, somos de Apolos, y Pablo decía no es así. Y Pablo une una alta estima, verso 13, sígame, una mucha estima, muy alta estima. No dice por amor, como si fuera un buen trabajo, como si el trabajo pastoral fuera el resultado fuera amar, ser amado. Entre mejor trabaje, más me aman. Podría ser así, podría interpretarse así, pero no es esa la intención, porque Pablo no dice por amor, él dice con amor. La palabra con es con compañía. Ustedes no amarán a sus líderes por lo que hacen. Ustedes deben amar a sus líderes con amor, acompañándoles, que es el resultado y el aprecio del esfuerzo del trabajo. Agotador como un obrero. La palabra que usa aquí trabajar significa el obrero que lucha con sus propias manos por el bien de sus mismos hermanos. Estos últimos meses he estado trabajando jornadas dobles en las tardes, donde exige trabajo físico. He sufrido con el trabajo físico. Es como para completar una entrada para mi propia economía, pero exige esfuerzo. No simplemente que amen el carro, sino bajarme del carro y cargar pesos que a veces llego blanco a la base de la empresa porque se rompe un material o se riega un polvo, porque son materiales para construcción y se me rompe y llego resucio. Yo no tengo ropa, yo soy un operador logístico diferente. No me dan uniforme ni nada. Entonces mi ropa normal se me ensucia. A mí me toca llegar a limpiarme y sudar y empaparme. Y eso es lo que significa la palabra luchar o trabajo. Trabajo agotador. Y esto se aplicaría también hacia ustedes, mis amados hermanos. Reconocer este trabajo y esfuerzo se acompaña con amor y con el ánimo, amados hermanos, de ayudar a aquel que sirve. Porque eso debe ser más fuerte que el respeto superficial. El amor es el ambiente, hermanos. La estima y el amor. Estima, valorar. Sin amor la honra se vuelve fría e hipócrita. Creo que ha pasado muchas veces, ¿no? Cuando no hay ese afecto que Dios manda que debe tener la iglesia, porque eso se genera en el corazón de cada uno por sus líderes, hay
Hay un trato frío e hipócrita. Cuando eso falta, el ministerio se vuelve mecánico. Ya sabemos lo que hay que hacer hoy, mañana y pasado mañana. La obra de Dios pierde el gozo. Simplemente es una reunión espiritual, pero sin ninguna clase de efecto o resultado. La comunión se enfría. Hermanos, y aunque se siga reuniendo la iglesia con esta clase de acción de parte del liderazgo que no trabaja, no preside, no amonesta, y de los demás que no los tienen en mucha estima y amor por causa de ese trabajo, la iglesia pierde fuerza espiritual. Por eso, hermanos, el ruego, y lo he hecho aquí y lo he hecho en reuniones aparte, oren por quienes les dirigen, hermanos. Hablen bien de ellos, protejan su honra y su testimonio, muestren gratitud sincera, porque toda estima no será por la personalidad, el carisma o la energía o la atracción visual de ese hombre, esa mujer o simpatía, sino es por causa de la obra del Señor. 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Y termina el verso 13, tened paz entre vosotros, porque después del 14 viene otro tema. ¿Por qué habla Pablo de paz? Porque la paz es relacional. Hermano, no dicen tengan paz interior. Pablo dice tengan paz los unos con los otros. En la versión que estoy usando ahora, Nueva Biblia Latinoamericana, el Reina Valera dice tened paz entre vosotros. La latinoamericana dice tened paz los unos con los otros. Porque entender esta verdad, hermano, genera no solamente paz al liderazgo, sino paz entre nosotros. Porque la paz es el fruto del respeto mutuo, que va a evitar críticas destructivas. Hermanos, si el liderazgo como tiene error, vayan a él, pero no hablen de él. En estos últimos meses han habido muchos comentarios buenos y no tan buenos de liderazgo acá en Santa María. Pero eso está en manos del Señor. Simplemente oramos para aquellos que tienen alguna duda, incertidumbre, queja, o cosa que vean en la vida o en el carácter de su propio hermano líder, vayan a él. Pero evite críticas destructivas que van a traer caos y van a presentar un falso testimonio de unidad ante el mundo. Honrar al liderazgo, al piloto que Dios puso sobre los destinos de la iglesia, produce paz. Y recuerden, estoy hablando de lo que dice la Escritura, no estoy hablando por conveniencia personal, aunque quisiera hablar en primera persona, me quiero cuidar mucho de eso, y en algún momento lo he hecho, perdónenme. Quiero hablar para todos aquellos, tanto para damas, tanto para en los que tienen algún grado de autoridad aquí entre la asamblea local, en un grupo de alabanza, en un grupo de damas, en un grupo de caballeros, o en los diversos ministerios que pronto entrarán a funcionar, hermanos. Va a haber un líder que necesita también tener estas características. Hermano, debemos cuidarnos de la división, debemos cuidarnos de las murmuraciones, debemos cuidarnos de crear bandos, debemos cuidarnos de vivir un ambiente carnal, ya que una iglesia en conflicto, una asamblea en conflicto, siempre tiene un problema con la autoridad espiritual. Eso es bíblico. Andar como hijos de luz e hijos del día es vivir una vida de iglesia como familia, hermanos, como hermanos. Es tener un liderazgo que funcione, que implique trabajo. Es entregar una honra intensa cuando habla de muy alta estima. Y es mantener una relación y comunión marcada por el amor y la paz. Entonces les hago la pregunta ya para terminar, mis amados. ¿Reconocen ustedes? Ya voy a hacer la aplicación para la iglesia. ¿Reconocen ustedes o reconocemos nosotros? Porque yo tengo otros líderes a los cuales también debo honrar. ¿Reconozco realmente a los que me pastorean? ¿Los estimo con amor o solo los tolero? ¿Soy parte de la paz o soy parte del conflicto? Esas son preguntas que quisiera que ustedes pensaran en esta mañana. Porque, hermano, nuestra conducta como hijos de luz e hijos del día en estos tiempos donde el Señor nos advierte, ya estoy por venir, consolados, como dice, aliéntense con esas palabras, anímense y edifíquense unos a otros. Necesitan, por concepto divino, por orden divino, por mandato de Dios, un piloto que dirija los destinos de la congregación, para usar el ejemplo de la primera ilustración. Porque, hermanos, vivirlo así va a ser la evidencia de que en verdad somos una asamblea compuesta por salvos, en oposición, en contraste a la vida inmoral, impía, idólatra y egoísta de los demás.
Hermanos amados, estos mandamientos que acabamos de ver, y vamos a leerlos por último otra vez, no son opcionales, son la preparación para el ven Señor Jesús. Les invito, amados hermanos, a que respondan al llamado del Señor. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan o instruyen, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Tened paz entre vosotros. Padre celestial, mi Señor, doy las gracias, Padre amado, porque tus ordenanzas, tus mandamientos que vienen de tu propia mente, Señor, presentados ante la iglesia, Señor, de una manera clara, confrontadora y exigente, Señor, de parte tuya. Tú esperas la obediencia tanto del líder que has puesto al frente de los destinos de tu iglesia, como de las ovejas que con amor reciben el cuidado pastoral. Aquí y en cualquier lugar, Señor amado, donde tu pueblo se constituye como una asamblea ordenada, bíblica, doctrinalmente firme y segura. Te ruego, Señor amado, en el nombre de Jesús, que guíes, Señor, sigas guiando el destino de todos y cada uno de los que aquí nos congregamos, Señor, para que cumplamos este propósito en la unidad, en la fe y en el amor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.